Bueno, ahora sí, nuevamente, buenas tardes para todos los estudiantes del grado décimo. Nuevamente vamos a retomar el tema de la cinemática que hemos venido trabajando en todo este tiempo de manera virtual hasta que comience nuevamente digamos, la alternancia que por ahora está estipulada el 1 de mayo, para empezar el 2 de mayo, pero eso todavía no está confirmado, ¿sí? Todavía no está confirmado, pero hay que estar muy pendientes si seguimos en la virtualidad o continuamos en la alternancia. Listo, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema relacionado con la cinemática, que es el movimiento de los cuerpos. Recordemos que en cuanto a cinemática hemos visto dos temas, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme, la característica principal es que la velocidad es constante, es decir, la velocidad nunca cambia. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ahí la velocidad va cambiando, que es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Y vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos. Les sugiero que por favor tome apunte, tome notas, no de lo que vamos a repasar, sino cuando empecemos ya el tema nuevo o la solución de los ejercicios, más que todo. Voy a compartir en la pantalla, antes de que se me olvide. Listo, les recuerdo que por favor, como estas clases quedan grabadas, mírelas, escúchelas, comente algo en esos videos para poder interactuar. Dele un me gusta al video, dele una pregunta, que yo estoy pendiente de eso, porque he visto que de pronto hay algunos videos que tienen muy poca visualización y yo estoy seguro que el poder verlos otra vez, esa inversión de tiempo nos va a ayudar a comprender mucho esos temas que, pues como son nuevos, a veces son un poco confusos. Pero bueno, la clase anterior vimos lo que es el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vimos que la aceleración es el cambio de la velocidad. Esto lo vimos, estas diapositivas son de la clase pasada. Vimos que la aceleración es un cambio de velocidad, que este movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero por motivos de facilidad decimos solamente MRUA. Listo, entonces la característica principal de este movimiento es que ocurre en una línea recta, aquí nunca vamos a ver ninguna curva ni nada de eso, todo es en una línea recta, y que hay una aceleración que es constante. Entonces, la principal característica de este movimiento es que hay una aceleración, es decir, hay un cambio en la velocidad, o sea que la velocidad varía, la velocidad cambia, nunca es la misma. Por tal motivo, siempre nos vamos a encontrar con las siguientes variables. Nos vamos a encontrar con una velocidad inicial, que como su nombre indica, es la velocidad con la que inicia el movimiento, y nos encontramos con una velocidad final, que como su nombre lo indica, es la velocidad con la que termina el movimiento. En los libros o en internet vamos a encontrar información de este tipo de movimiento, y a la velocidad inicial se le da un símbolo, que es B y el cero abajo. Eso se lee B sub 0. El sub significa que está en la parte de abajo. B sub 0, o si usted quiere llámela B0, no pasa nada. B sub 0. Esto significa velocidad inicial. O en algunos otros libros encontramos B sub I, que, ¿por qué la I? Por la palabra inicial. Y la velocidad final, pues la vamos a encontrar en algunos libros como la letra B sola o la B sub F. Tanto la B sola como la B sub F minúscula significa velocidad final. Entonces es bueno que empecemos a relacionarnos con estos símbolos porque lo vamos a utilizar en las fórmulas para que de pronto no estemos confundidos con el significado de estos símbolos, porque por lo general nosotros no vamos a estar escribiendo la palabra completa, velocidad inicial, no. La idea es ahorrarnos ese trabajo. Bueno, entonces, en cuanto a la aceleración, siempre se da en metros sobre segundo al cuadrado si estamos hablando del sistema internacional, y más adelante veremos de dónde sale ese metro sobre segundo al cuadrado, pero por las propiedades de las fracciones, 3 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 3 metros sobre segundo, y todo eso dividido en un segundo. Eso es lo que me indica a mí, es que si un objeto o un cuerpo, como en el caso de este ciclista, tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo grado, significa que cada segundo su velocidad aumenta en 3 unidades. Entonces decíamos, si la velocidad inicial con la que este hombre empezó fue 0 metros sobre segundos, estaba quieto, al cabo de un segundo ya está en 3 metros por segundo, al siguiente segundo está a 6 metros sobre segundo, al cabo del siguiente segundo en 9 metros por segundo. Esto lo vimos en la clase pasada. Ahora, era muy importante entender cuál es la diferencia principal entre velocidad y aceleración. La velocidad
es lo que me indica a mí de qué manera cambia la posición de un cuerpo. Si estaba acá y después cambió en otra posición, en cuánto tiempo lo hizo. Mientras que la aceleración me indica a mí cómo cambia la velocidad. No podemos confundir esos términos, lo que es velocidad con aceleración. Velocidad, cambio de posición, y aceleración, cambio de velocidad. Les voy a hacer una pregunta a ver quién la responde. No sé si de pronto la sepan, pero les pregunto desde ya. Si la aceleración, aquí vemos, es un indicador de cuánto varía la velocidad, o sea, la aceleración es un número que me indica a mí cuánto varía la velocidad. Les pregunto, si un cuerpo tiene velocidad constante, o sea, que no cambia la velocidad, ¿cuánto creen que puede ser la aceleración en ese caso? ¿Alguien cree saber o que diga de pronto un valor? O sea, si la aceleración es un número que me relaciona cuánto cambia la velocidad, si la velocidad de un cuerpo siempre es la misma, o sea que no va a cambiar, ¿cuánto será la aceleración? Bueno, mientras van pensando ahí, yo miro a alguien que quiere entrar. María Juliana. Sí les voy a pedir el gran favor que si conocen a algunos compañeros que no tengan el correo institucional, les digan por favor que no los puedo aceptar, que la verdad es que necesitamos que todos ingresemos con el Soy yo, correo. sino que es que de ahí voy Ah, a ya. entrar en el computador. Ah, bueno. Bueno, en ese caso no hay ningún problema, sino es que en el grupo de séptimo tuve problemas porque se metieron unos estudiantes y empezaron a molestar, ¿sí? Es por eso nada más, pero si no, les permitiera a todos. Listo. Entonces, muchachos, de pronto no saben la respuesta, pero cuando un objeto o un cuerpo va con la misma velocidad siempre, o sea que la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Y ese concepto es fundamental porque lo preguntan mucho en el desarrollo de muchas preguntas tipo ICFES. Pero bueno, más adelante veremos eso. Pensé que de pronto alguien lo podría haber dicho, pero es normal, apenas estamos aprendiendo el tema. Bueno, entonces también dijimos que cuando la aceleración es negativa, lo que indica esto es por propiedades de las fracciones que cada segundo, en este caso que la aceleración del ciclista es menos 2 metros por segundo, eso quiere decir que cada segundo su velocidad disminuye. ¿En qué? En 2 unidades. Lo que quiere decir que aceleraciones positivas aumenta la velocidad, aceleraciones negativas disminuye la velocidad. Entonces, si por ejemplo este ciclista que está acá tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo, pero tiene una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado o menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, eso indica que cada segundo su velocidad va disminuyendo en 2 unidades. Es decir, al cabo de un segundo, ya su velocidad no va a ser 20 metros por segundo, sino 18 metros por segundo. Y al siguiente segundo su velocidad va a ser 16 metros por segundo. Lo que hago es cada segundo restarle 2. Al siguiente segundo va a ser 14 y así sucesivamente. Entonces, lo importante acá es que cuando la velocidad aumenta se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea que hay una aceleración, la aceleración es positiva, esto es lo que significa que la aceleración es positiva, y cuando la velocidad disminuye se habla que el cuerpo está desacelerando o está frenando, ¿sí? Cuando la velocidad está disminuyendo, se dice que el cuerpo está frenando o desacelerando. ¿Sí? Cuando usted ve que un carro empieza a perder velocidad es porque está frenando. Eso ya hace parte de nuestra cotidianidad. Y esto lo que representa es valores negativos de la aceleración. También vimos que en este movimiento nos vamos a encontrar con 5 variables. ¿Cuáles son esas 5 variables? La distancia, que se representa con una D minúscula, el tiempo, que se representa con una T minúscula, la velocidad inicial, que se representa con un V sub 0, ¿sí? La velocidad final, que es V sub F, y la protagonista de este movimiento, que es la aceleración. Entonces vimos que cuando, por ejemplo, tenemos un problema que nos van a entregar, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, resolver problemas, siempre tenemos que coger de esa información que nos dan, de esa redacción, de ese texto que tenemos que leer, tenemos que sacar la información que nos interesa, nos interesa.
Entonces, aquí juega un papel fundamental, y lo decía también en la clase pasada, la lectura. La lectura. Hace poco escuché sería bueno como mostrárselos, pero bueno, hagamos lo siguiente. Mientras ustedes van copiando, yo voy a ver si lo encuentro un video relacionado con la lectura, porque una de las dificultades que tenemos nosotros en Latinoamérica, no hablo solamente de Colombia, es la falta de comprensión de lectura. ¿Qué es la comprensión lectora? Es la capacidad de leer un texto, entender qué me están diciendo el texto y argumentarlo con las ideas que yo tengo en mi mente. Eso aquí en Colombia y en Latinoamérica no se ha logrado. Entonces, a veces es complicado para nosotros sacar de estos textos la información, y por eso la clase pasada tratamos de hacerlo para poder empezar a entrenar. Te hablábamos de que si estamos hablando de que un ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recorriendo 25 metros en 5 segundos, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. El ciclista inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 18 metros por segundo. Entonces decíamos que estos 25 metros son distancia, esos 5 segundos son tiempo, estos 5 metros por segundo al cuadrado son aceleración. Dijimos que esta velocidad era la velocidad inicial y que esta velocidad era la velocidad final. Bueno, eso fue lo que hicimos. También en la clase pasada vimos algo muy importante, que son las fórmulas con las que vamos a trabajar en este movimiento. Y ahí empieza lo que es un poco complicado, porque ya aquí nos vamos a enfrentar a 4 fórmulas, mientras que en el movimiento anterior solamente era una. Pero vemos que no es tan complicado, pero bueno. La primera fórmula, ¿cuál era? B sub F igual a B sub 0 más o menos A por T. ¿Qué significa eso? Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. La fórmula número 2 es D igual a B sub 0 más B sub F sobre 2 por T. ¿Qué significa? Distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, o dividido en 2, por el tiempo. 3. Dice que D igual a B sub 0 por T más o menos la A por el T al cuadrado sobre 2. ¿Qué significa eso? Distancia recorrida por un cuerpo es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, y todo eso dividido en 2. Y la última era B sub F al cuadrado igual a B sub 0 al cuadrado más o menos 2 por A por T. ¿Qué significa? Que la velocidad final al cuadrado de ese cuerpo que estemos estudiando es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces por la aceleración por la distancia. Entonces, la gran pregunta que surge de esas ecuaciones es, bueno, primero, en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4, aquí dice más o menos. ¿Qué significa eso? Que en algunas ocasiones vamos a utilizar el más y en otras ocasiones vamos a utilizar el menos. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuándo utilizo el más o cuándo utilizo el menos? Entonces dijimos, el más se utiliza cuando la velocidad del cuerpo va aumentando. Cuando usted vea que ese cuerpo va aumentando la velocidad, por alguna razón usted lee el problema y usted dice, no, esto va aumentando la velocidad, en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4, usted coloca ese el signo más. Coloca el signo más. Caso contrario, ¿cuándo utilizamos el signo menos? Cuando la velocidad usted vea que está disminuyendo. Si usted lee en el problema que le dicen que el objeto, que el cuerpo, que el carro, que la bicicleta va frenando, usted utiliza el menos. O si de alguna manera usted intuye que ese cuerpo que está estudiando, que estamos estudiando en su movimiento, su velocidad va de más a menos o va disminuyendo, colóquele en las fórmulas, es decir, en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4, el signo menos. Y la segunda gran pregunta a la que nos vimos enfrentados el día de la clase anterior fue, bueno, y de esas 4 fórmulas que yo tengo ahí, esas 4 ecuaciones, ¿cuál es la que yo tengo que utilizar? ¿Cuál es la que yo voy a elegir? Entonces decíamos que en este movimiento nos encontramos con 5 variables que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Y que estas ecuaciones siempre, siempre, siempre tienen solamente de esas 5 variables, tienen 4. Entonces, identificamos que, por ejemplo, en la ecuación 1 tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el tiempo, pero en la ecuación 1 no tenemos la distancia.
Caso contrario, en la ecuación 2 tenemos la distancia, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, pero no tenemos la aceleración. En la ecuación 3 sí tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, tenemos la distancia y tenemos la velocidad inicial, pero no tenemos la velocidad final. Y finalmente, en la ecuación o en la fórmula número 4 tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y la distancia, pero en esta no tenemos el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas esas ecuaciones vamos a utilizar? Bueno, dijimos, cuando en un problema de estos que vamos a resolver, por ejemplo, no nos den ningún dato relacionado con la distancia, pero tampoco nos pregunten por la distancia. O sea, no nos dan nada de la distancia, pero tampoco dicen calcule la distancia, no. Nada, ni nos dan el dato, ni nos preguntan el valor de la distancia, entonces utilizamos la ecuación número 1, que no tiene distancia. Cuando en el problema que vamos a leer o que estamos tratando de resolver, no nos dan ningún dato relacionado con la aceleración, pero tampoco nos están preguntando cuánto vale la aceleración, ni tampoco nos están pidiendo determine la aceleración, utilizamos la ecuación 2, que no tiene aceleración. De igual manera, cuando en el problema que queremos resolver no nos estén hablando de cuánto vale la velocidad final, ni nos estén preguntando por ella, ni pidiendo que la calculemos, utilizamos la ecuación número 3, que no tiene velocidad final. Y por último, cuando en el problema que estemos resolviendo no nos den nada acerca del tiempo y tampoco nos estén preguntando cuánto vale el tiempo o nos están pidiendo que lo determinemos, usamos la ecuación número 4. Entonces hacíamos un ejercicio así rápidamente que yo me inventé. Supongamos que ese ciclista, ¿sí? Ya saben, bueno, primero que todo ya sabemos que son 5 las variables de ese sistema, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la protagonista de acá, que es la aceleración. Entonces, supongamos que hay un problema que dice, un ciclista recorre una distancia de 25 metros y esa distancia la recorre en 5 segundos. Ya me dieron la distancia y el tiempo. Ese ciclista parte con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Calcule su aceleración. Entonces, démonos cuenta que en este ejercicio que me acabo de inventar así rápidamente, en ningún momento me dijeron ningún dato de la velocidad final, ni tampoco me pidieron que la calculara, porque me pidieron que calculara es la aceleración. Entonces, ¿cuál de estas ecuaciones voy a utilizar? Precisamente la que no tenga velocidad final. Entonces, yo reviso acá y veo que la ecuación número 3 no tiene velocidad final y esa es la que voy a escoger para resolver el problema. Esa es la que voy a escoger. Entonces, también les decía, ojo que con escoger la fórmula no significa que ya terminé todo. No significa que la respuesta la voy a tener enseguida, porque, por ejemplo, en este ejercicio que yo me inventé, me piden calcular la aceleración. Y miren que la aceleración en esta ecuación se encuentra por acá. Entonces yo empiezo a reemplazar. Donde está distancia, coloco en vez de distancia, coloco 25. Donde está velocidad inicial, en vez de colocar velocidad inicial, coloco 10. Donde está t de tiempo, no coloco la t del tiempo, sino que coloco 5. Aquí, bueno, coloco la aceleración, no la sé, esa es la que me están pidiendo ya, la dejo así como aceleración, como A. Y aquí en t, en vez de colocar t, coloco 5. Entonces lo que me tocaría hacer por último para poder solucionar ese problema es despejar la aceleración de esta ecuación. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios para que de pronto ustedes vean cómo es que se implementa cómo se implementan esas ecuaciones. Entonces, a ver, hagamos este pequeño ejercicio, a ver si de pronto lo logran, a ver, determinar. Tenemos este ejercicio. Dice, un tanque avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yo creo que también lo hicimos la clase pasada, pero de todas maneras ahí repasamos. Un tanque avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA, como se muestra en la gráfica. Si se parte del reposo, miren lo que me están diciendo acá, con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, calcular la rapidez, recuerden que para nosotros en este momento rapidez y velocidad es lo mismo. Entonces, calcular la rapidez después de 5 segundos. Después de 5 segundos. Entonces, el hecho de este ejercicio es saber cuál de todas estas ecuaciones o cuál de todas estas fórmulas voy a utilizar. Entonces, lo primero que hago es hacer una tabla. Yo hago una tabla para organizarme y digo, voy a determinar cuáles son las variables que tengo.
Bueno, lo primero que sé que aquí en este movimiento tengo 5 variables, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. ¿Listo? Entonces me están diciendo que, bueno, que eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como se muestra en la gráfica. Aquí está el tanque que avanza con MRUA, como se muestra en la gráfica. Dice, si parte del reposo, entonces aquí era donde yo le decía la importancia de leer correctamente, entendiendo lo que me quiere expresar un texto. Porque aquí me están diciendo que el cuerpo, que en este caso es un tanque de guerra, parte del reposo. Aquí hay 2 palabras claves, parte y reposo. Primeramente, reposo. Cuando hablamos de reposo, hablamos de que un objeto se encuentra quieto. Cuando un cuerpo está en reposo es porque está quieto. Y su velocidad, como un objeto está quieto, cuando un objeto está quieto, su velocidad es 0. Entonces, reposo me indica velocidad 0. Y aquí dice, si se parte, esta palabra si se parte no habla de partir algo, de destruirlo, sino de cuando algo empieza, a partir de este momento. Entonces lo que me está diciendo es que al comienzo del movimiento su velocidad era 0 y al comienzo del movimiento se refiere a la velocidad inicial. Entonces yo concluyo que la velocidad inicial acá es 0. Ahora dice, con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya me están diciendo de manera explícita, claramente, que esto es aceleración y la coloco acá. Y me piden calcular su rapidez luego de 5 segundos. O sea, que me están pidiendo calcular la velocidad después de 5 segundos. Entonces, ¿esa velocidad cuál es? Si es la velocidad después de los 5 segundos, pues ya tenemos velocidad inicial después de los 5 segundos, va a ser la velocidad final. Es decir, la velocidad final después de esos 5 segundos, me están pidiendo determinar la velocidad final, y me dicen que después de que pasa un tiempo de 5 segundos, o sea que el tiempo que voy a tener acá son 5 segundos. Entonces, la variable que no me están dando aquí ningún dato, ni que me están pidiendo allá, es la distancia. Entonces, dentro de las fórmulas, aquí hay una ecuación que no maneja la distancia, que es la ecuación número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta ecuación resolveríamos ese problema. Bueno, hasta ahí llegamos en la clase pasada. Fue un repaso que duró bastante. Espero que hayan aclarado cualquier duda, pero si tienen me pueden preguntar. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver problemas, como los que nos vamos a encontrar en los libros, en los exámenes, en las pruebas del ICFES, etcétera, etcétera. Vamos a resolver los problemas. Bueno, antes de resolver problemas, pongamos aquí las ecuaciones. Aquí las tengo resumidas. Esta no tiene distancia ni aceleración. Lo mismo que acabamos de decir ahorita. Bueno, ahora viene el problema y dice, un auto avanza con MRUA, o sea, con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando su rapidez es de 10 metros por segundo, se le aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. Y nos están preguntando, ¿qué tiempo demoró el auto en detenerse? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que nos están entregando en el problema y entender qué es lo que nos están preguntando en el problema. Y algo que es muy fundamental en este tipo de ejercicios, que a veces no veo en los estudiantes, es el dibujo de un esquema, de una gráfica que represente la situación que estamos estudiando. Eso es lo primero que usted tiene que ponerse en mente. Voy a dibujar el problema. Porque cuando usted lo dibuja, lo organiza. Y cuando lo organiza, ya entiende qué es lo que no tiene, qué es lo que sí tiene y qué va a utilizar para poder resolver lo que no tiene. Entonces, yo lo primero que hago acá, y lo hago acá para que usted vea la manera en que podría resolverlo, ¿sí? Vea que yo hago aquí los ejemplos y se va a dar cuenta cuando haga los ejemplos que yo lo hago paso a paso. Yo no me vuelo ni un solo paso. Entonces, yo deseo que usted también, cuando esté resolviendo los talleres, las actividades, las evaluaciones, no entregue resultados de un momento para otro sin hacer un procedimiento, porque para mí el procedimiento me deja ver qué es lo que usted está pensando. Pero si usted coloca la respuesta de manera inmediata, pues yo no sé ni siquiera de dónde salió esa respuesta dentro de su mente. Pero entonces, por favor, mire, no solamente la solución del resultado, sino cómo yo resuelvo el ejercicio y lo motivo a que lo imite. Así la manera como yo lo hago paso a paso con dibujos, hágalo usted también así. Bueno, entonces, lo primero que hago es voy a hacer un dibujo de un auto, ¿sí? Aquí está un auto
Y el auto va recorriendo, y de un momento para otro, él se detiene. Él se detiene ahí. Entonces, lo primero que voy a analizar del problema es que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, dice que el auto, cuando su rapidez es de 10 metros sobre segundo, ojo que aquí me están dando un dato, se le aplican los frenos y él frena acá. O sea, que esos 10 metros sobre segundos, él los tiene acá, antes de frenar. Aquí él ya está quieto. Aquí él se está moviendo. Entonces, estos 10 metros sobre segundos son la velocidad inicial, porque él empieza con esta velocidad y después de eso, de empezar, aplica los frenos. Dice aquí, se le aplica los frenos y dice aquí, se detiene. Cuando nos está hablando de que se detiene, es que cuando él llega acá, ya le está quieto, ya le está en reposo. Y si dice que se detiene, aunque no me estén diciendo explícitamente, yo sé que la velocidad de este carro aquí es 0. ¿Por qué? Porque me están diciendo que se detiene. Démonos cuenta, una vez más, que no me están diciendo velocidad inicial tanto o velocidad final 0. No, me están dando un texto que yo tengo que analizar, que yo tengo que saber qué es lo que me quieren decir, y por eso es tan importante la comprensión lectora, porque no todo nos lo van a dar de una manera clara. Tenemos que leerlo y sacar conclusiones de ese texto. Bueno, dice que se detiene después de recorrer 50 metros, o sea que de aquí hasta que él viene y se detiene son 50 metros. Miren que yo estoy dibujando poco a poco cada una de la información que me están dando a mí del problema. Antes de solucionar cualquier cosa, yo estoy dibujando lo que es el problema. Y me están preguntando qué tiempo demoró el auto en detenerse. O sea, qué tiempo pasó de aquí hasta acá. ¿Cuánto es ese valor del tiempo? Este dibujo que está acá es el mismo problema, pero sin letras, sin texto. Eso es lo primero que yo quiero ver en cada uno de los ejercicios que ustedes me entreguen. Eso es lo primero que yo quiero ver. ¿Sí? Un dibujo, un esquema. Antes de resolver, por favor, haga un esquema. Bueno, nuevamente, ¿qué hacemos? Podemos hacer una tablita donde tenemos las 5 variables del sistema, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Entonces voy a sacar los datos. Aquí tengo la velocidad inicial, que es de 10 metros sobre el segundo, entonces la coloco acá. Dice que él se detiene, o sea que la velocidad final aquí es 0, la coloco acá. ¿Listo? Y dice que y se detiene después de recorrer una distancia de 50 metros, o sea que esto lo coloco acá en distancia, después de recorrer 50 metros, eso es distancia. Y me están preguntando por el tiempo. Pregunta, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la variable que no me están entregando ni me están preguntando? Aceleración. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ahí entonces voy y busco, ya que sé que a mí no me entregaron nada de la aceleración, ni me están pidiendo que la calcule, entonces voy y busco en las ecuaciones de este movimiento la ecuación que no tenga aceleración. Y como todos podemos ver en la lista, esta ecuación, es decir, la ecuación número 2 es la que no tiene aceleración. Entonces yo voy a escoger esa ecuación para resolver este problema. Entonces, lo primero que tengo que hacer después de seleccionar la ecuación adecuada es, voy a copiar esta ecuación por acá aparte. Voy a copiarla aquí abajo, ¿sí? Listo, distancia igual a velocidad. Dice, D igual a B sub 0 más B sub F sobre 2 por T. Y esto significa distancia igual a velocidad inicial más velocidad final dividido en 2 por el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar en la fórmula con los datos que me entrega el problema. Es decir, en vez de colocar D de distancia, voy a colocar 50. En vez de colocar B sub 0, voy a colocar 10. En vez de colocar B sub F, coloco 0. Y T, como no sé cuánto vale T, la dejo ahí. Es decir, vuelvo a colocar la variable T, porque eso es lo que voy a despejar. Entonces, miremos lo que va a aparecer a continuación. Miren que en vez de colocar D de distancia, coloqué 50 igual a B sub 0, que es 10, más B sub F, velocidad final, que es 0, dividido en 2, porque así es la fórmula, por T. Este T es el que me están preguntando en este problema, el que yo tengo que buscar determinar. Entonces, lo que voy a hacer es despejar el valor de T. ¿Sí? Entonces, bueno, yo sé que 10 más 0 es 10. Primero resuelvo esto. 10 más 0 es 10. O sea que esto es 50 igual a 10 sobre 2 por T.
Ahora, 10 dividido en 2, yo sé cuánto es eso. 10 entre 2 es 5, entonces lo resuelvo y vuelvo a escribir todo a 50 igual a 10 entre 2, 5 por t. Ahora sí, voy a despejar el valor de t. Miren que este 5 está multiplicando. Si está multiplicando y lo paso al otro lado, él pasaría con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? ¿Alguien se acuerda? División. La división. Muy bien. Entonces, este 5 que está multiplicando, si lo paso al otro lado, pasaría a dividir. Entonces queda que t es igual a 50 y este 5 que está multiplicando lo paso acá a dividir al otro lado, queda entre 5 y lo resuelvo. Bueno, ¿cuánto es t? ¿Cuánto es 50 dividido entre 5? 50 entre 5 es 10. Pero ojo, muchos cometen este error, dejan el valor 10 y estamos hablando del tiempo. ¿En qué unidades se da el tiempo? ¿En metros? ¿En metros sobre segundos o en segundos? En segundos. Muy bien, muy bien. Entonces, ojo que no podríamos olvidar aquí el símbolo de segundos que es la S. Si usted me deja solamente t igual a 10, yo le bajo la mitad del punto, porque t igual a 10 no significa nada. Y usted tal vez me dirá, pero profe, ¿por una S? Sí, porque estas ciencias son estrictas y se requieren que sean así. Yo les dije hace unos días, ¿por qué las ciencias son estrictas? Porque si las ciencias no fueran estrictas, los aviones se caerían a cada rato, los puentes se caerían, los edificios se demolerían cada rato y murieran muchas personas. Entonces, aquí las cosas deben ser muy claras. Y ese S de segundos es fundamental para que cualquier persona que vea eso diga, ah, esos son 10 segundos. Y no se va a confundir con que son 10 bultos de cemento, con que son 10 estudiantes, con que son 10 perros. No, ahí dice t igual a 10 segundos. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo en el que él pasa de 10 metros por segundo y aplica los frenos hasta que se detiene, son 10 segundos. Son 10 segundos. Y esto es lo que a nosotros nos están preguntando en este problema. Este es nuestro primer problema resuelto. No sé si de pronto alguno tiene alguna duda, alguna parte en la que se perdió o se confundió, que quiera preguntar por acá directamente o que escriba en el chat. ¿Alguna inquietud? Profe, ¿me puede volver a explicar desde que divide el 10 entre 2? Claro que sí. Vamos a devolvernos. Listo. Ay, perdón. Lo primero que hice acá fue, es que me pasé, pero bueno. Lo que hice acá fue reemplazar, ¿sí? Cada uno de estos valores con los que me dio el problema. En vez de D puse 50, en vez de B sub 0 coloqué 10, en vez de B sub F coloqué 0. Este 2 siempre va porque es de la fórmula, eso nunca cambia. Y este T no lo tengo, de hecho es lo que me están preguntando, entonces por eso lo dejé como T. Entonces 10 más 0 es 10. Entonces vuelvo a escribir todo esto, pero en vez de escribir 10 más 0, escribo 10. Miren que es 50 igual a 10 sobre 2 por t. Ahora, una fracción es una división. O sea, 10 sobre 2 es lo mismo que 10 dividido en 2. Entonces digo, un número que multiplicado por 2 me dé como resultado 10. Entonces ahí es 5, porque 5 por 2, 10. O sea que 10 dividido entre 2 da 5. Entonces vuelvo a escribir todo, pero en vez de escribir 10 entre 2, coloco el resultado que es 5. 50 igual a 5 por t. Y aquí voy a despejar la t. Para despejar la t, cuando yo hablo de despejar, es que necesito que la t se quede sola, que no haya nada a su alrededor. Y el problema es que la t la está acompañando un 5 que está multiplicándola. Entonces lo que yo hago es quitar todo lo que esté acompañando la t. ¿Cómo lo hago? Bueno, este t, coloco aquí igual, el 50 no lo he cambiado, lo dejo acá. Este 5 que acompaña la t lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Al otro lado de la igualdad. Y lo paso con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división, por eso es que él pasa al otro lado a dividir. ¿Sí? Ahí está 50 dividido en 5. Y ahí por último hago la operación. 50 dividido entre 5 es 10. Te digo que t es igual a 10 segundos, que es lo que me están preguntando. Hago una pregunta y por favor respóndala sin pena ni nada. ¿Hay algunos que tienen dificultades con el despeje de ecuaciones?
Mejor dicho, para que no le dé pena, bueno, no sé, escribe en el chat si le da, o sea, perdón, si tiene dificultades para el despeje de ecuaciones, para ver si nos vamos entonces, aprovechando este momento, nos vamos entonces a explicar eso con otras diapositivas. Sí, Hay uno que, sí, ¿quién más? Escribe en el chat, diga que sí, a ver cuántos son o cuántos hay, rápidamente. Bueno, parece que les da pena o no sabe manejar el chat, entonces va ganando el sí, 2-1. Bueno, el resto creería yo que de pronto algunos que sí, otros que no. Bueno, muchas gracias a los que están participando. Se siente bien para no sentirse como solo hablando con la pantalla. Yo los veo como que mitad y mitad, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a copiar entonces la solución de este problema y nos vamos a hacer algunos ejemplos de despeje de ecuaciones rápidamente, algunos sencillos como para despejar alguna duda y, y buscar que de pronto no se confundan tanto con esto, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, por favor, es copiar. Vamos a copiar todo lo que hay acá, todo, o sea, el problema, las ecuaciones, saber que elegimos esta, el cuadro con cada uno de los datos del cuadro y cuando empezamos a reemplazar por los valores y cómo despejamos la T. Haga el dibujo, pues lo mejor que pueda. Si puedo utilizar colores, mucho mejor. Si no tiene colores, no hay ningún problema, hágalo para que eso nos quede entonces registrado y en 5 minutos yo descanso y aparte retomamos, ¿listo? Entonces son las 1:17, más o menos como la 1:22, 1:23, voy a retomar.
Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos a ver algo rápidamente, ya que tiene que ver con las matemáticas más que con la física, y es el de las igualdades y el despeje de ecuaciones, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir esta parte por un momento y vamos a retomar aquí unos conceptos relacionados con las matemáticas, con lo que son las igualdades. Entonces, las igualdades es una relación entre dos expresiones que, como su nombre lo indica, tienen que ser iguales, ¿sí? En matemáticas, en física vamos a utilizar puras igualdades. De hecho, las fórmulas que utilizamos hace un momento son igualdades, ¿sí? Son igualdades. Entonces, ¿qué significa una igualdad? Que son una relación entre dos expresiones que tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Por ejemplo, es algo obvio, pero es bueno colocarlo, 5 es igual a 5. Esta igualdad es una igualdad verdadera, ¿sí? Porque 5 realmente es igual a 5, pero si yo digo que 5 es igual a 4, esa es una igualdad que es falsa, porque jamás 5 es igual a 4. Si yo tengo 5 manzanas, no va a ser lo mismo a tener 4 manzanas, ¿sí? Pero yo también puedo expresar las igualdades de la siguiente manera. Por ejemplo, 10 igual a 7 más 3. Esa es una igualdad verdadera porque tanto lo que está, este es el signo igual. El que está acá es el signo igual. Entonces, lo que está a la izquierda del signo igual es lo mismo o es algo equivalente a lo que está a la derecha del signo igual. Entonces, puedo decir que esta igualdad es verdadera porque 7 más 3 es igual a 10. Tengo otra igualdad, 10 es igual a 5 por 2. Yo también digo que esta igualdad es verdadera porque lo que está a la izquierda es lo mismo o es equivalente a lo que está a la derecha. Porque 5 por 2 es igual a 10. Entonces, ahí estamos bien, no hay ningún problema. Ahora, recordemos que ese signo por es el signo, perdón, ese punto es el símbolo de la operación multiplicación. Ya casi muy pocas veces usamos una X, sino un punto para indicar que es multiplicación. ¿Estamos ahí? Bueno, pero entonces ahora tenemos una ecuación. 10 es igual a X más 2. Entonces, de aquí sacamos que una ecuación es una igualdad, porque esto es una igualdad que tiene una incógnita, es decir, un valor que no se conoce. Un valor que no se conoce. En este caso, no sabemos cuánto vale la X para que esta igualdad sea verdadera. Entonces, cuando tenemos una igualdad con un valor que no se conoce, se le llama una ecuación. Bueno, estas igualdades tienen algunas propiedades que vamos a utilizar no solamente en matemáticas, sino como por ejemplo ahorita en física, también en química y en todas las ciencias. Esas igualdades son 4. La primera es la propiedad reflexiva, que dice que todo número es igual a sí mismo, y es algo como lógico, ¿no? Por ejemplo, 10 es igual a 10, menos 5 es igual a menos 5, 510 es igual a 510, etcétera. La propiedad reflexiva dice que todo número es igual a sí mismo y es algo que de lógica ya nosotros más o menos lo comprendemos. Pero también hay otra propiedad que es la propiedad simétrica, que dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Por ejemplo, si uno que 5 es igual a 2 más 3, que es verdadero porque 2 más 3 es 5, entonces yo puedo decir que 2 más 3 es igual a 5. O sea que yo puedo voltear las expresiones de la igualdad y la igualdad sigue siendo verdadera. Eso fue lo que hizo. Por ejemplo, decir 5 igual a X. Yo puedo voltearlo sin ningún problema y decir que X es igual a 5. ¿Y por qué lo puedo hacer? Por la propiedad simétrica. No importa cómo yo cambie las expresiones de la igualdad, si están en un lado u otro, esa igualdad sigue siendo verdadera. También tenemos otra propiedad que es la transitiva, que de pronto no utilizaremos, pero que dice que, hombre, que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Por ejemplo, yo puedo decir que 10 más 5 es igual a 15, y eso es cierto, 10 más 5 es igual a 15. Pero también usted que 15 es igual a 5 por 3, también sé de eso. Entonces, como 10 más 5 es igual a 15 y 15 es igual a 5 por 3, es igual a 5 por 3, yo puedo decir que 10 más 5 es igual a 5 por 3. Y es cierto, porque 10 más 5 es 15 y 5 por 3, 15. Pero la propiedad más importante con la cual nos estamos encontrando en las ciencias naturales física es con la propiedad uniforme. Esa es de las más importantes porque es la que utilizamos al fin de cuentas para realizar el despeje de las ecuaciones. ¿Qué dice la propiedad uniforme? Dice que una igualdad sigue siendo verdadera si a los ambos lados de una igualdad se hace la misma operación. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Dice que una igualdad sigue siendo verdadera si a ambos lados de igualdad se realiza la misma operación. Voy a colocar un ejemplo. 5 es igual a 5, claro, porque esto es verdadero, ¿sí? Todo número es igual a sí mismo. Pero también puedo decir que, por ejemplo,
voy a hacer que a ambos lados de la igualdad yo voy a sumar 3. ¿Sí? Y como sumé a ambos lados 3, la igualdad sigue siendo verdadera. ¿Por qué? 5 más 3 es 8 y 5 más 3 es 8, o sea que 8 es igual a 8. ¿Y eso es verdadero? Sí, no se perdió la validez de la igualdad porque a ambos lados de la igualdad hice la misma operación, que en este caso fue sumar 3. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurrió, 10 es igual a 8 más 2. ¿Eso es verdadero? Sí, porque 8 más 2 da 10. O sea, esto es verdadero. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a sumarle a cada lado también 3. Tanto al lado izquierdo de la igualdad como al lado derecho le sumé 3. 10 más 3, 13. 8 más 2, 10. Más 3, 13. O sea, que 13 es igual a 13. Sí. ¿Sigue siendo válida esa igualdad? Sí. ¿Por qué? Porque a ambos lados hice la misma operación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo utilizamos esta propiedad para el despeje de ecuaciones? De la siguiente manera. Aquí tenemos una ecuación. X menos 3 es igual a 12. Queremos despejarla. Es decir, queremos saber cuál es el valor de la X que hace que esta igualdad sea válida, que esta igualdad sea verdadera. Yo sé que por inspección, mirando eso ahí, decimos que si X es igual a 15, esa es la solución. Porque 15 menos 3 es igual a 12. Sí, pero el asunto es que no siempre vamos a encontrarnos con ecuaciones tan fáciles de resolver. Yo la hago así de fácil para que ahorita podamos aprender cómo es la metodología, para que después nos enfrentemos a problemas un poquito más complicados. Entonces, aunque ya sepamos cuánto es la respuesta, que es 15, vamos a hacer la metodología que vamos a realizar o que vamos a implementar en ecuaciones un poquito más complejas. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder despejar esta ecuación, lo que queremos es que la X quede sola. O sea, que queremos quitarle lo que esté a su alrededor. En este caso, el valor de X es menos 3. Entonces, lo que hacemos es hacer las operaciones contrarias. ¿Qué es lo contrario de restar 3? Lo contrario de restar 3 es sumar 3. Entonces, si yo aquí sumo 3, hago la operación contraria de restar 3 y se cancela. Pero ojo, para que la igualdad no pierda su validez, yo tengo que hacer la misma operación al otro lado de la igualdad. Entonces, yo aquí voy a hacer la operación contraria de restar 3, que es sumar 3. Pero lo tengo que hacer tanto aquí como acá. Entonces, miren, ¿cómo hago para quitar este menos 3? Le aplico la operación contraria a restar 3, que es sumar 3. Pero lo que yo hago a un lado de la igualdad, también lo tengo que hacer al otro lado de la igualdad. Por eso aquí sume 3 y aquí al otro lado también sume 3. ¿Cuánto da menos 3 más 3? Por propiedades de los enteros o de operación de los enteros, menos 3 más 3 da 0, o sea que eso se cancela y me queda la X sola. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto es 12 más 3? 15. Entonces me queda que X es igual a 15. Y en este momento acabé de solucionar la ecuación o acabé de despejarla. Miren lo que hice. Lo que hice fue sumar 3 a ambos lados de la ecuación. Yo lo que hice fue cancelé esto. ¿Qué es lo que realmente uno hace? Uno dice, está restando, aquí 3 está restando, pasa al otro lado, ¿a qué? A sumar. De ahí entonces sale todo eso. Miremos esta otra ecuación. X menos 12 igual a 20. Entonces digo, bueno, voy a dejar a la X sola. Voy a hacer la operación contraria a restar 12. La operación contraria a restar 12 es sumar 12. Pero si sumo 12 al lado izquierdo de la ecuación, también tengo que sumar 12 al lado derecho. Entonces queda aquí más 12 y más 12. Menos 12 y más 12 se cancelan. Y 20 más 12 es 32. O sea que X es igual a 32. Y aquí he solucionado también la ecuación. Des en cuenta que lo que yo hago siempre es aplicar la operación contraria. La operación contraria de sumar es restar. La operación contraria de restar es sumar. La operación contraria de multiplicar es dividir. La operación contraria de dividir es multiplicar. Entonces, así es que se resuelven las ecuaciones. Vamos a hacer uno con división, por ejemplo. X dividido 4 igual a 5. ¿Sí? Entonces, yo sé que, por ejemplo, 20 dividido
por 4 y multiplicado por 4, digo 20 entre 4 da 5 y 5 por 4 da 20, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que sé es que la operación contraria de dividir por 4 es multiplicar por 4, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es colocar, bueno, aquí coloco lo mismo, y la operación contraria de dividir entre 4 es multiplicar por 4, pero si yo aquí multiplico por 4, yo aquí también tengo que multiplicar por 4, entonces multiplico por 4 a ambos lados de la igualdad. Dividir por 4 y después multiplicar por 4 es lo mismo. Por ejemplo, démonos cuenta acá, 20 entre 4 por 4. Miren que el resultado me dio 20. O sea que es como si dividir por 4 y multiplicar por 4 como si se cancelaran porque quedó el 20. O sea que dividir entre 4 y multiplicar por 4 se cancelan y queda la X sola. Y 5 por 4 es igual a 20, o sea que X es igual a 20. Y ahí he solucionado la ecuación. Entonces, lo que quiero que entendamos es que para poder despejar una ecuación en la física o en cualquier parte, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la operación contraria de cada una de las operaciones, valga la redundancia. La operación contraria de la suma es la resta es la suma, la de la multiplicación es la división, la de la división es la multiplicación, la de potenciación es radicación y la de radicación es la de potenciación. Y esas son las que vamos a utilizar en estas ecuaciones. ¿Alguna duda, inquietud en esta parte? Bueno, esas eran las clases que yo daba en el grado séptimo relacionada con el despeje de ecuaciones. Vamos a ver. Miremos acá en la otra. Entonces, vamos a aplicar esto que acabamos de aprender en el siguiente ejercicio. Tenemos otro problema y dice: un ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y varía su velocidad de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Cuál es la aceleración del ciclista? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, nuevamente, un dibujo. Entonces aquí dibujo una carretera y aquí está el ciclista. ¿Listo? Entonces, él avanza con una velocidad de 18 kilómetros, perdón, él avanza y varía su velocidad de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora. O sea, que él estaba acá, él avanzó acá y él pasa de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Sí? Pero aquí tengo un inconveniente. Nosotros siempre hemos trabajado en el sistema internacional donde la distancia se da en metros, el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo. Y démonos cuenta acá que aquí la velocidad está en kilómetros por hora, kilómetros sobre hora, y aquí está en 72 kilómetros por hora. Entonces necesitamos transformar estas velocidades de tal manera, necesitamos convertirlas de tal manera que nos quede en el sistema internacional, es decir, en metros sobre segundo o metros por segundo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están todas las ecuaciones que siempre hemos trabajado en este movimiento, son estas 4. Bueno, yo identifico que, a ver qué variables tengo y qué variables no tengo. Bueno, aquí tengo la distancia, el tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la aceleración. Listo. Dice que varía su velocidad de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora. Esta 18 kilómetros por hora es la velocidad inicial, que ya la tengo. Esta 72 kilómetros por hora, como fue al final, esa es la velocidad final, o sea que ya tengo también la velocidad final. Estos 10 segundos, como son segundos, esto me está hablando del tiempo, o sea que también tengo el tiempo. Y me están preguntando, ¿cuál es la aceleración? Entonces me preguntan aquí, ¿cuál es la aceleración? Entonces, yo digo, ¿cuál es la variable que no me están preguntando ni tampoco me están entregando? En este caso es la distancia. En este caso es la distancia. Entonces, de estas ecuaciones, ¿cuál no tiene distancia? Pues si observamos aquí la ecuación número 1, no tiene distancia. Entonces, yo voy a utilizar para resolver este problema la ecuación número 1. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer, el dibujo y determinar cuáles son los datos que tengo del problema y qué es lo que me están preguntando en el problema y ver o seleccionar de todas esas fórmulas cuál es la que voy a utilizar. Ya yo descubrí que voy a utilizar la ecuación número 1. Ahí la tengo. Entonces tengo que velocidad inicial es 18 kilómetros por hora, velocidad final son los 72 kilómetros por hora y que este ciclista tarda en recorrer esta distancia 10 segundos. ¿Sí? 10 segundos. Entonces,
¿Qué ecuación estoy utilizando ahora? La ecuación número 1 que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por el tiempo. La pregunta es, miren que él pasa de 18 kilómetros por hora a 72 kilómetros por hora. O sea que la velocidad, él la está aumentando en magnitud. Si la velocidad está aumentando, tengo una pregunta para ver quién me la puede responder. Aquí en el signo más, signo menos, ¿cuál de las dos utilizo y por qué? Más, Más. ¿Y por qué crees que es más? porque la velocidad, porque la aceleración aumenta. Porque la velocidad aumenta. Porque la velocidad aumenta. O sea, pasamos de 18, muy bien, a 72. Y por eso estamos utilizando el signo más. O sea, que aquí en vez de estos dos, dejo solamente el más. Voy a utilizar el signo más. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero entonces démonos cuenta de algo. Que estos 72 kilómetros están en kilómetros, las velocidades están en kilómetros por hora. Y yo estoy trabajando en el sistema internacional, es decir, distancias en metros, tiempo en segundo y velocidad en metros por segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertir estos 72 kilómetros por hora y estos 18 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces voy a hacer la conversión como lo vimos en los temas anteriores. Tengo aquí 72 kilómetros por hora. Factor de conversión. Voy a convertir estos kilómetros a metros. Como kilómetros está arriba, lo pongo aquí abajo para que se me cancele. Y yo quiero que me quede metros. Entonces digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Listo. Ya aquí con esto pasé de kilómetros a metros. Ahora voy a cambiar de horas a segundos. Entonces digo, como horas está abajo, lo coloco en la parte de arriba para que se cancelen. Y en la parte de abajo dejo el segundos, que es lo que yo quiero que esté. Y digo, 1 hora, ¿a cuántos segundos equivalen? No sé si se acuerdan. 3.600. Muy bien. 3.600. Son 3.600 segundos. Muy bien. Entonces ya en ese caso, ya yo con esto puedo cancelar. ¿Qué se cancela? Aquí estos kilómetros, con estos kilómetros se cancelan. Y estas horas aquí abajo, con estas horas aquí abajo también se cancelan. O sea que el resultado a mí me va a quedar en metros sobre segundos, que es realmente lo que quiero. ¿Y cómo encuentro ese resultado? Tengo varias maneras. Si quiero multiplico 72 por 1000 por 1, que realmente no tiene sentido multiplicar por 1, entonces sería 72 por 1000, y lo divido entre 1, que realmente no tiene sentido dividir entre 1 porque da lo mismo, entonces sería 72 por 1000 dividido en 3600. Pero para hacerlo un poquito más, o sea, usted puede coger la calculadora y decir 72 por 1000 da 72.000. Entre 36, calculadora lo que dé. Pero si quiere simplificar, que es una opción, y a veces es un poquito complicada, yo digo, bueno, estos dos ceros de acá, yo los cancelo con estos dos ceros de acá. Entonces, cancelo estos dos ceros de acá con estos dos ceros de acá. Si cancelo estos dos ceros, esto me queda como 36. ¿Sí? Y este me quedó como 10. Este 36 con este 72 yo también lo puedo simplificar. Porque yo puedo dividir 72 entre 36 y 36 entre 36. 72 entre 36 me da 2. Y 36 dividido en 36 me da 1. Entonces ve que me quedó aquí un 2, aquí me quedó un 10 y ya. Entonces 2 por 10, 20. O sea que 20 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que 72 kilómetros por hora es equivalente a decir 20 metros por segundo. Es la equivalencia. Es la equivalencia. Es equivalente. Entonces, lo que estoy haciendo es transformando estas velocidades, las estoy transformando al sistema internacional, es decir, en metros sobre segundo. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué viene? Bueno, por un procedimiento similar al que hice anteriormente, 18 kilómetros por hora es equivalente a 5 metros por segundo. Haciendo lo mismo que hice para la velocidad de 72 kilómetros por hora. Haciendo lo mismo. Entonces, ya tengo las velocidades en metros sobre segundos, es decir, en el sistema internacional, ya puedo aplicar la fórmula. Entonces, miren, cogí la fórmula que está acá y la voy a volver a escribir. No pierdo nada con volverla a escribir para hacerla en orden. Entonces, la volví a escribir en esta parte. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a escribir, pero voy a reemplazar con los datos que tengo del problema. ¿Cuánto es la velocidad final? Si esta es la velocidad final, en vez de colocar velocidad final, coloco 20. ¿Sí? Entonces, coloco aquí 20. Aquí dice igual, entonces yo coloco aquí igual. Velocidad inicial, aquí dice que la velocidad inicial es 5 metros por segundo, entonces coloco 5. Después coloco más, porque aquí dice más, yo coloco más acá. Aceleración, precisamente eso es lo que me están preguntando y al fin y al cabo es lo que tengo que responder.
Entonces voy a escribirla como una A porque no sé cuánto vale. No sé cuánto vale. Por el tiempo. Me están diciendo que en ese tiempo se demoró 10 segundos, o sea que aquí puedo escribir 10. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a despejar el valor de la aceleración. Porque eso es lo que me están preguntando en el problema. Entonces coloco 20 de acá igual, ¿sí? Perdón. Aquí voy a despejarla. Entonces, yo sé que para despejarla tengo que dejar a la A sola. Yo tengo que dejar a la A sola. Entonces aquí hay dos cosas que me están estorbando. Este 5 y este 10. Entonces, primero este 5 está sumando a todo esto. 5 está sumando a todo esto. Entonces, si yo quiero quitar el 5, lo paso al otro lado. Como el 5 está sumando a la expresión que dice A por 10, yo lo paso al otro lado con la operación contraria. Si está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces queda 20 menos 5 igual, ya este pasó al otro lado, a la aceleración por 10. Entonces resuelvo 20 menos 5, eso es 15, lo coloco acá para hacerlo en orden. 15 igual a ¿quién? A la aceleración por 10. Ahora necesito seguir despejando porque aquí hay un 10. ¿Qué le está haciendo el 10 a la aceleración? La está multiplicando. Si la paso al otro lado pasaría a ser la operación contraria, que es dividir. Entonces queda que A es igual, este 15 lo dejo igual, el 10 está multiplicando, pasa al otro lado y lo pongo a dividir. Queda 15 entre 10. O sea, que queda que la aceleración es igual a 15 entre 10. Entonces, ¿cuánto da 15 entre 10? Eso da 1,5. Si quieren lo hacen con calculadora, si quieren se dan cuenta que la coma está acá, dividir entre 10 es correr la coma una vez hacia la izquierda, da 1,5. Y mucho cuidado acá porque la aceleración también tiene unidades. Usted no puede dejar A igual a 1,5, no está bien, tiene que colocar siempre las unidades. Y las unidades de la aceleración, recordemos que es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que la aceleración que experimenta este ciclista para pasar de una velocidad inicial de 5 metros por segundo a una velocidad final de 20 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos es de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Démonos cuenta que si hay alguna dificultad en este ejercicio está relacionada con el despeje de ecuaciones que en sí es un problema de matemáticas y no de física. Pero lo más importante acá es, número uno, hacer un esquema, un dibujo de lo que me están preguntando, de la información que me están dando y de lo que me están preguntando. Número dos, verificar que todas las unidades se encuentren en un mismo sistema. Si es en el sistema internacional, la distancia debe estar en metros, el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Tercero, tenemos que verificar cuál de las 4 ecuaciones vamos a utilizar. Cuarto, tenemos que verificar si la ecuación tiene un más menos, si utilizamos el más o utilizamos el menos. Y quinto, tenemos que reemplazar para después despejar. Entonces, a veces los estudiantes, en su mayoría, el problema que tienen, lo tienen es en el despeje de las ecuaciones, porque ahí es donde cometen algún error de tipo matemático. Entonces, por eso hay que hacerlo paso a paso para no confundirnos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta relacionada con este ejercicio que acabé de resolver. Listo, pues entonces voy a darles unos minutos para que copiemos la solución de este problema. Para que copiemos la solución de este problema. Traten de hacer el dibujo. Ya ustedes saben cómo transformar 72 kilómetros por hora a metros por segundo, 18 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, por favor, copien todo eso. Se lo agradezco muchísimo porque eso le va a servir mucho. Entonces, le voy a dar 2 minutos para que lo pueda copiar.
Listo, vamos a continuar entonces con el último ejercicio de la clase de hoy. Un momento, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a terminar con ese ejercicio y vamos a explicarlo acá. Seguramente la próxima clase que la tenemos, vamos a ver cuándo tenemos la próxima clase. La próxima clase la tenemos, a ver, grado décimo, el miércoles, o sea, pasado mañana, de 11:20 a 2:20. Seguramente en esta clase vamos a hacer algunos ejercicios más y de pronto en esta o en la clase del próximo lunes realizaremos una actividad relacionada con esos ejercicios. Yo digo cuánto vale y obviamente pues estaré pendiente para las dudas o las inquietudes que se les presente. Pero bueno, vamos a continuar con el último ejercicio de la clase de hoy. Es un poco más complicado, en la medida que vamos avanzando los ejercicios se hacen un poco más complicados y la idea es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hagan, o si no, pues pueden revisar el video después de que terminemos con las actividades. El video yo se los estoy colocando en la plataforma de YouTube, por ahí en horas de la tarde, tipo 4 o 5 más o menos. Bueno, entonces voy a continuar con este ejercicio. Dice, un ciclista triplica su velocidad en un tramo de 16 metros. Miren lo que están diciendo ahí, que el ciclista triplica, o sea, que hace 3 veces más su velocidad en un tramo de 16 metros empleando 4 segundos. Si el ciclista avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calcular la aceleración del ciclista. Entonces, nuevamente, aquí lo que tenemos que hacer es hacer primeramente una gráfica de lo que estamos queriendo representar. O sea, aquí está la carretera, aquí está el ciclista, él avanza, o sea, que hay un momento en que está acá, pero hay un momento en que avanza y sigue, ¿sí? Y me están diciendo, bueno, él triplica su velocidad en un tramo de 16 metros, o sea, que de aquí a acá, el ciclista son 16 metros. Y que eso lo hace empleando 4 segundos, quiere decir que de acá a acá él se demora 4 segundos de tiempo. Y me están preguntando o me están pidiendo calcular la aceleración del ciclista. Me dicen, ¿cuánto es la aceleración de este ciclista? Pero no me dicen ni cuánto es la velocidad inicial, ni cuánto es la velocidad final. Lo único que me dicen es que la velocidad él la triplica. ¿Qué significa esto? Entonces, que si la velocidad inicial es X, que no sé cuánto vale, yo no sé cuánto vale esa velocidad, al final él la va a triplicar, o sea, la va a hacer 3 veces más grande. Entonces, si la velocidad inicial es X, la velocidad final, como es triplica, va a ser 3 veces por X. Va a ser 3 veces por X. Aunque no sé cuánto vale, lo que sé es que si la velocidad inicial es X, la final es 3 veces por X, porque el problema mismo me está diciendo que la velocidad la está triplicando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular precisamente la aceleración. Entonces, vemos las ecuaciones que tenemos disponibles, las de siempre, están las 4. Entonces, en este momento yo tengo que mirar este problema. Miremos acá este problema y nos damos cuenta de que, supongamos que tenemos aquí la velocidad inicial, que dijimos que es X, y ya la tenemos relacionada con la velocidad final, que es 3X. Entonces, tenemos de alguna manera una relación existente entre la velocidad inicial y la velocidad final. Porque aunque no sabemos cuánto vale, sabemos que lo que valga la velocidad inicial, la final es 3 veces por eso. Entonces, es como que si en este momento tuviéramos velocidad inicial, velocidad final, el tiempo y la distancia. Entonces, en este momento del análisis del problema, denme un pequeño segundo, por favor. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? ¿Qué más, profe? Profe, es que estoy
en este momento en una clase, pero yo me desocupo y enseguida le timbro, ¿le parece? Listo, vale, profe. A usted, profe. Chao, chao. Bueno, entonces, en este punto del análisis tenemos una relación entre la velocidad inicial, la velocidad final, tenemos el tiempo y tenemos la distancia. En este momento del análisis es como si no tuviéramos la aceleración. Vamos a hacer de cuenta que no nos están pidiendo la aceleración. Entonces, de todas estas ecuaciones vamos a utilizar la ecuación que no tenga aceleración. En este caso, la ecuación número 2. Entonces, voy a dejarla sola para poder utilizarla. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar los datos de esta ecuación o los datos de esta fórmula con los datos que tengo del problema. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces digo, la distancia son 16 metros. Igual. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Aquí me dice que la velocidad inicial es X. Entonces coloco aquí X. Más. ¿Cuánto es la velocidad final? Aquí me dice que es 3X. Lo coloco acá. Dividido. ¿En cuánto? Dice la fórmula. En 2. Multiplicado por el tiempo que pasa de acá a acá, que son 4 segundos, por 4. Entonces, de esta ecuación yo voy a despejar el valor de la X, que es el que necesito. Entonces, ¿cómo se hace esto? Digo, 16 igual, ¿cuánto da X más 3X? Como son términos semejantes, es como decir, tengo una manzana más 3 manzanas, en total serían 4 manzanas. Entonces digo, tengo X más 3X, en total tengo 4X, dividido en 2 y multiplicado por 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí que X, voy a despejar X, ¿no? Es igual, porque lo que quiero es despejar X, a 16, que lo tengo acá, ¿sí? Por este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces coloco el 2 acá por 2. Y este 4 que está acá, está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, o sea que es dividido entre 4, y este otro 4 que está multiplicando también pasa al otro lado a dividir, entonces entre 4. Entonces queda que X es igual a ¿cuánto? A 16 por 2, bueno, aquí 4 por 4, 16. Entonces, ya, 16 por 2, 32, y 32 entre 16 es 2, aquí X es igual a 2. Como estamos hablando de que X está relacionado con la velocidad, la unidad o las unidades de X son metros sobre segundos. Entonces ya yo encontré el valor de la X. Ya yo encontré el valor de la X, o sea que ya sé que la velocidad inicial es igual a X, o sea que es igual a 2 metros por segundo. Y la velocidad final es igual a 3X, pero sabemos que X es 2 metros por segundo, entonces velocidad final es igual a 3X, o sea que esto es igual a 3 por, y X que vale 2, o sea que la velocidad final es igual a 6 metros por segundo. Entonces aquí ya tengo que el valor de la velocidad final es 6 metros por segundo. O sea que ya tengo el valor de la velocidad inicial, tengo el valor de la velocidad final, tengo el valor de la distancia, tengo el valor del tiempo. Entonces ya como tengo esos valores hallados, ahora lo que voy a hacer es hallar la aceleración, que es lo que realmente me están preguntando. Entonces, ¿cuál de estas 4 ecuaciones que siempre he utilizado puedo implementar? En este caso podría utilizar cualquiera porque tengo distancia, tengo tiempo, velocidad inicial, velocidad final y me están preguntando por la aceleración. Entonces yo podría utilizar cualquiera de estas 4 ecuaciones que tenga dentro de sus variables la aceleración. Entonces me sirve la ecuación 1, me sirve la ecuación 3 y me sirve la ecuación 4. Pero matemáticamente hablando de esas ecuación 1, ecuación 3 y ecuación 4, ¿cuál es la más fácil de utilizar o la que se ve menos complicada? La ecuación número 1. Entonces voy a utilizar la ecuación número 1. Entonces la voy a dejar ahí sola. Entonces, nuevamente, como tengo que la ecuación de velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, más o menos la aceleración por el tiempo, lo primero que tengo que determinar si es el más o es el menos, el símbolo que voy a utilizar. Como él pasa de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo, su velocidad está aumentando. En esta ecuación yo implemento el signo más. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar de esta ecuación con los datos que tengo del problema. Velocidad final, ¿cuánto es? 6 metros por segundo. Entonces coloco 6 igual. Velocidad inicial, aquí la tengo, 2 metros por segundo, la coloco aquí, 2, más. La aceleración me lo están preguntando, entonces la dejo ahí como A de aceleración.
multiplicado por el tiempo que pasa, que son 4 segundos. Entonces, de aquí voy a despejar el valor de A, que es la aceleración. Entonces, ¿qué hago? Voy a quitar tanto el 2 como el 4. Para quitar el 2 tengo que entender que el 2 aquí está sumando. O sea, que pasa al otro lado a restar. Entonces queda 6 menos 2 igual a lo que queda. A más A por 4, esto es igual a A por 4 también. 6 menos 2 da 4, igual a la aceleración multiplicado por 4. Entonces voy a despejar el valor de A. Entonces queda que A es igual, este 4 queda acá. Voy a quitarle este 4, que está acá al lado de la aceleración. Como este está multiplicando la aceleración, al pasar al otro lado pasaría a dividir. 4 dividido 4. Y 4 dividido 4 es 1. O sea que la aceleración es 1, pero tengo que colocarle las unidades respectivas, que son metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la respuesta que me estaban pidiendo, o la pregunta que me estaban haciendo en este ejercicio. Entonces, démonos cuenta que en la medida que vamos avanzando en este tipo de problemas, es fundamental la comprensión de lectura, es fundamental el análisis, es fundamental el esquema o el dibujo. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos organizarnos para darle una solución a este tipo de situaciones. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, entonces vamos a copiar esto, por favor. Voy a tratar de colocarles la primera parte y después le coloco la segunda. Aquí está. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿De dónde sacó ese 2 metros sobre segundo? O ¿Este sea, de acá? al final. No, Este que profe, estoy señalando. abajo. No, profe, el resultado. Dame un pequeño segundo. ¿Cuál? ¿Este de acá o este de acá? Es que no sé a cuál te estás refiriendo. No, profe, la diapositiva que acaba de pasar. Ya. ¿Este de acá? O sea, sí, profe, el resultado sí de velocidad inicial. Ok. Eso es. Ok, muy bien. Lo más es que al comienzo, lo que me está diciendo el problema, al comienzo, es que... Dame un segundo. Ya. Lo que me dice el problema inicialmente es que este ciclista no me está diciendo cuánto vale su velocidad inicial, ni tampoco me dice cuánto vale su velocidad final. Lo único que me dice es que un ciclista triplica su velocidad. Entonces, lo único que sé es que si yo llamo a X como la velocidad inicial, porque no sé cuánto vale, lo que yo sé es que cuando él termina este recorrido, él tiene su velocidad triplicada. Entonces, por eso aquí coloco 3 por X, sin saber todavía cuánto vale X. Entonces, yo digo, bueno, en este análisis que estoy haciendo, yo no sé cuánto vale la velocidad inicial, no sé, yo le pongo X, y tampoco sé cuánto vale la velocidad final y le coloco 3 por X porque sé que la velocidad se triplica. Pero para poder hallar estos valores, yo me voy a enfocar como si sí tuviera la velocidad inicial y como si sí tuviera la velocidad final. Entonces yo digo, bueno, velocidad inicial es X, porque no sé cuánto vale, voy a suponer que vale X. Velocidad final es 3X, el tiempo es 4 segundos y la distancia es 16 metros. Entonces digo, ¿qué valores tengo? ¿Qué variables? Velocidad inicial, velocidad final, distancia y tiempo. ¿Qué variable aquí no me están entregando? La aceleración. Entonces busco de las ecuaciones la que no tenga aceleración. Esta ecuación que está aquí, que es la ecuación número 2, es la que no tiene aceleración. Entonces lo que hago después de seleccionar la ecuación 2 es reemplazar dentro de la fórmula o de la ecuación con los valores que tengo. Entonces mira, en vez de colocar distancia, coloco 16 metros, coloco 16. Igual, en vez de colocar velocidad inicial, coloco el valor que le puse, X, que no sé cuánto es, pero le nombré X. Más por la fórmula. Velocidad final. Velocidad final, si este es X, la velocidad final es 3X porque triplica. Entonces, en vez de colocar aquí velocidad final, coloco 3X. Dividido en 2, porque eso es lo que dice la fórmula, y todo eso multiplicado por el tiempo, que son 4 segundos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar el valor de la X, y cuando encuentre el valor de la X, va a ser el valor de la velocidad inicial, porque la velocidad inicial es igual a X. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar el valor de la X. Entonces digo, bueno, esto es 16 igual
x más 3x es como decir una pera más 3 peras, en total tengo 4 peras, porque son términos semejantes. Entonces queda 4x dividido en 2 por 4. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a despejar el valor de la x, es lo que necesito. Entonces digo, bueno, x es igual, entonces miren, yo coloco todo lo que esté acá lo voy a pasar al otro lado. Este 4 lo paso al otro lado, este 4 lo paso al otro lado, y este 2 lo paso al otro lado. Este 16 lo dejo ahí porque no me está estorbando, entonces coloco el 16 acá. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, entonces queda 16 por 2. Pasa este 2 para acá. Este 4 que está multiplicando la x pasa al otro lado a dividir, entonces lo pongo abajo. Y este 4 que también está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces queda acá entre 4. Entonces x va a ser a 16 entre 2, entre 4, entre 4. Entonces 16 entre 2 da 16 por 2 da 32. 32 entre 4, 8. 8 entre 4, 2. Entonces de ahí es donde sale que x es igual a 2. Y como x está relacionada con una unidad de velocidad, pues le coloco las unidades de x que tienen que ser unidades de velocidad, porque x me representa una velocidad y las unidades de velocidad son metros sobre segundos. Entonces quiere decir que x es igual a 2 metros sobre segundos. Entonces concluyo que la velocidad inicial son 2 metros sobre segundos y la velocidad final, como es 3 veces la inicial, sería 3 por 2, 6 metros sobre segundos. Entonces, por eso coloqué aquí 2 metros sobre segundos, velocidad final igual a 3 veces x, 3 por 2, 6 metros sobre segundos. Ahí la idea, ¿cuál es? La idea es ir paso a paso, la idea es ir paso a paso y analizando la situación, porque ni siquiera ya hemos terminado ese problema. Y el problema que vamos a ver a continuación o en la próxima clase va a ser todavía un poco más complejo. Entonces, por eso necesitamos entender el análisis que se hace. Yo los invito a repetir el video en esta parte, preguntar lo que necesiten necesario, porque es que la situación que se da con esos problemas de física es que cada problema que sigue tiene un poquito de complicación al anterior. Entonces, si yo no he comprendido el anterior, el que sigue, se me va a causar un poquito de dificultad poder entenderlo. Entonces, por eso les digo, cópienlo, porque es que copiando uno organiza las ideas, copiando a uno le salen preguntas, copiando es que uno empieza a entender. Es mi forma de verlo, pero obviamente copiar no es obligación. Pero a mí me parecería que sería bueno que lo copiaran. Entonces voy a dejar esto acá, unos minutos para que lo copien y si tienen alguna pregunta adicional, yo estoy aquí pendiente. Y después de unos minutos le coloco la segunda diapositiva donde está el resto de la solución. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces los voy a dejar ahí copiando unos minutos y ahorita les presento el final de la solución.
Juan Esteban, ¿tienes alguna pregunta? Juan Esteban, creo que Bedoya. Ah, no, pensé. Bueno, ¿alguien falta por copiar esa parte para seguir a la siguiente parte de la diapositiva? Listo, Libardo nos dice, profe, ¿tienes alguna pregunta, Libardo? Bueno, aquí no veo muy bien. Bueno, entonces voy a presentarles la siguiente parte, que es la otra parte de la solución de este problema. Listo, esta es la otra parte. Vamos a... Dice que tiene problemas con el internet. Listo, no, tranquilo, porque eso queda grabado, ¿sí? Estas clases quedan grabadas y yo se las comparto en la noche de hoy o mañana en la mañana, ¿vale? Termino de copiar esta parte para poder terminar con este ejercicio, por favor. Bueno, muchachos, entonces, en la clase del día de hoy vimos nuevamente lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con algunos ejercicios para resolver, ejercicios que fueron aumentando poco a poco la de complejidad y siempre pues se va a presentar esto. La complejidad se va aumentando. Cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, nos dimos cuenta de que solamente había una sola ecuación, solo había una ecuación y con esa ecuación pues se resolvían todos los problemas. Sin embargo, ahora en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos damos cuenta de que hay 4 ecuaciones, hay 5 variables y que uno de los desafíos es determinar cuál de todas las ecuaciones es que voy a implementar o las que voy a utilizar y se hace muy necesario el análisis de los problemas. Yo no descarto para nada que eso sea complicado para varios o la gran mayoría de los que estamos acá, pero en la medida en que vamos haciendo ejercicios y analizando, practicando, copiando y hasta equivocándonos, vamos aprendiendo, ¿sí? Para eso, por eso les presenté las fórmulas, les presenté la manera en que se implementan, les presenté algunos ejemplos para que vean cómo se desarrolla. Y la idea es que en la próxima clase que pues vamos a observar o que vamos a estudiar, van a venir problemas todavía un poco más complejos, pero que vamos a solucionar paso a paso. La idea es que usted vaya entendiendo y cualquier duda que tenga, me interrumpe cuando usted crea necesario y yo le resolveré sus inquietudes lo mejor que pueda, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase vamos a tal vez hacer una actividad, pero no estoy seguro porque solamente es 1 hora. O si no, la hacemos el próximo lunes que nos toca clase también 2 horas. Adicionalmente, quiero que en la medida que puedan desde ahora, se vayan consiguiendo quienes tengan la posibilidad una calculadora científica. Se le dice calculadora científica a esas calculadoras que también realizan operaciones trigonométricas, las que hacen tangente, las que permiten hacer operaciones matemáticas que una calculadora normal no permitiría. Si usted tiene como la facilidad económica de comprarla, hay calculadoras desde 7,000 pesos, que son unas que venden muy baratas, pero también unas de 20,000, y de ahí para arriba hay precios mayores, ¿sí? Pero procure conseguirla desde ahora si puede,
y se llaman calculadoras científicas porque la vamos a utilizar mucho en el desarrollo de estos problemas. Entonces le digo desde ahora para que pues usted vaya mirando qué posibilidades tiene. Ahora, si usted ve que no puede conseguirla, pues no se preocupe, eso no es su obligación. Yo como para que usted pueda aprender más, yo le explico cómo se usa y para que usted vea las facilidades que tiene esta calculadora que no tienen otras, ¿sí? Es eso. Entonces, la invitación es para que cualquier duda que tengan, me preguntan, sea ahora o después, que revisen nuevamente el video, si pueden hacer preguntas ahí también mucho mejor, es que podamos interactuar. Entonces, para poder terminar, por favor, 3 personas que me hagan el favor y se animen y me digan qué aprendieron de nuevo en la clase del día de hoy. Cualquier cosa que hayan aprendido de nuevo en la clase del día de hoy. Profe, diferenciar como en qué situación se pone cada, por ejemplo, acá donde está el número 1. Ajá. Diferenciar en cada ejercicio cuál de esas se pone. Claro, ¿cuál de las 4 ecuaciones? Muy bien, Tomás. ¿Cuál de esas 4? Y esa vez es complicado seleccionar cuál de esas 4 vamos a utilizar. Eso es algo muy importante que yo quería dejarles hoy, recordarles el día de hoy, porque ahí hay un punto que a veces uno se confunde y no selecciona la correcta. Y de eso depende toda la solución del ejercicio. Muchas gracias, Tomás. ¿Alguien más, por favor? 2 más. Profe, que a veces nos vamos a encontrar con problemas que, por ejemplo, nos dan las medidas en kilómetros por hora y las tendremos que convertir a metros sobre segundo. Muy bien, Ricardo, porque eso es muy bueno que también lo haya aclarado, porque a veces los estudiantes, y a veces yo lo pongo así en evaluaciones, se lanzan a reemplazar en la ecuación, pero tienen que tener en cuenta muy bien por lo que dijiste que todas las unidades estén en el sistema internacional. Es decir, si vemos alguna unidad en kilómetros por hora, lo primero que debemos realizar es la conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Eso fue uno de los errores que cometieron algunos de los estudiantes del grado, creo que era el grado 11. Y yo les había explicado también esta parte, la importancia de convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Y ellos hicieron todo el procedimiento bien y les salió mal al final y no supieron cuál era el error. Y el error era precisamente eso, que no convirtieron de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Alguien más, por favor? Profe, que tenemos que tener muy presente, digamos, la manera de leer el problema, porque no todo está explícito. Sí, muy bien, Karen. La verdad es que eso, ahorita se me pasó compartirles un video, voy a ver si no se me olvida para compartirles el video en la próxima clase, que como les comentaba, uno de los problemas de Latinoamérica, o sea, de nosotros como latinoamericanos, de latinoamericanos como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, es que no leemos, no es una costumbre y eso es una deficiencia que nos está costando. Ahí quiero mostrarle un documental, ojalá me acuerde para la próxima clase, no dura mucho, dura como unos 8 minutos, donde vemos esa realidad que es desafortunada y este tipo de ejercicios precisamente necesitan que nosotros podamos leer e interpretar, porque desafortunadamente no nos van a decir esto es la velocidad inicial, esto no. Tenemos que leer, analizar y de ahí tomar información para poder resolver estos problemas. Muy bien, Karen, muchísimas gracias. A todos los demás, muchísimas gracias por estar acá también, por participar, por acompañarme. Y bueno, dentro de unas horas les estaré compartiendo la clase grabada y el miércoles, Dios mediante, nos veremos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Chao, Hasta chao. luego, profe, gracias. Chao, chao, chao. Chao, gracias. Vale.